Vamos a comenzar con lo que vendría a ser, desde mi punto de vista, el tema más importante. En este caso, diabetes. He tratado de extenderme más en este tema, ya que las preguntas que van a venir en su examen van a ser más de ese tema en cuanto a diagnóstico, tratamiento, en qué momento darles ciertos tratamientos. Y luego vamos a ir viendo los demás temas que también son importantes y al final unas preguntas que nos van a ayudar a consolidar un poco todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de la sesión. Si tienen alguna duda o consulta, igual pueden levantar su manito o dejar la pregunta en el chat. De todas formas, el material se lo vamos a pasar luego. Así que bueno, nada, vamos a comenzar con lo que vendría a ser diabetes mellitus. En general, antes de comenzar con la clasificación, diabetes vamos a entenderla como un conjunto de síndromes que van a ser caracterizados específicamente por una hiperglicemia crónica. Es decir, va a haber un aumento de la glucosa en sangre, pero de manera crónica. Eh, Esto sobre todo debido a dos factores o dos formas, a un déficit en la secreción de insulina o también un déficit en la acción o en la función de lo que vendría a ser la insulina. Y de acuerdo a eso vamos a tener una clasificación. Las más características o las principales van a ser la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y bueno, también la diabetes gestacional. Sin embargo, no vamos a dejar de lado otros tipos de diabetes que también pueden darse, que vamos a ir viendo las causas específicas en un ratito. Bien, en cuanto a la diabetes tipo 1, este va a caracterizarse principalmente por una deficiencia absoluta de lo que vendría a ser la insulina. ¿Por qué? Porque va a ser una enfermedad autoinmune. Eso significa que el cuerpo propio va a generar sus propios autoanticuerpos que van a terminar destruyendo de manera selectiva las células beta del páncreas. ¿Y de qué se van a encargar qué cosa van a producir las células beta del páncreas? Pues la insulina. Entonces, esto va a terminar causando una deficiencia de manera absoluta en lo que vendría a ser la insulina. ¿Ok? Dentro de la fisiopatología vamos a ver que se van a dar por diferentes etapas. Generalmente, este tipo de diabetes suele estar presente en pacientes jóvenes, ya que como bien se dice va a ser una deficiencia absoluta, es decir, no significa que con el paso de los años el paciente va a ir adquiriendo esa deficiencia, sino que por el contrario, el paciente va a desarrollarla o presentar la clínica desde los primeros años de vida. Entonces, ok, Vilma, pero ¿cómo se va a ir dando? ¿O cómo es que, o ya un niñito nace y de frente va a tener diabetes? No, en realidad sí va a tener un tiempo de instauración de la enfermedad, pero vamos a tener características o hitos importantes en estos pasos, ¿ok? Primero hay que considerar que siempre va a tener que haber un gatillo. El gatillo va a desencadenar o va a terminar afectando la susceptibilidad genética que ya va a tener la persona. Como hemos dicho, la diabetes mellitus tipo 1 es crónica, es una deficiencia absoluta, es decir, que va a venir toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este tipo de diabetes? Si bien va a haber una carga genética, esta no va a estar expresada clínicamente, va a necesitar de un gatillante o de algún factor externo que pueda ir desencadenando toda la progresión del desarrollo de la enfermedad. En este caso, los más característicos, por ejemplo, pueden ser el virus, en este caso cuando los niños tienen parotiditis, entonces generalmente eso suele ser un gatillante, o también las coxsackíes, o también factores genéticos per se, ¿no? O la exposición temprana también a algunos factores de la dieta. Por ejemplo, algunos niños que han sido expuestos desde temprano al gluten suelen tener el desarrollo más rápido o generar este gatillante a lo que vendría a ser la diabetes mellitus tipo 1. ¿Ok? Luego vamos a tener una parte de autoinmunidad humoral, que aquí, bueno, básicamente, ya que el paciente va a tener una susceptibilidad genética, aquí se va a terminar dando un daño en lo que vendría a ser las células beta del páncreas, lo cual va a terminar generando la producción de autoanticuerpos. Puede ser, por ejemplo, anti-islotes, pueden ser anti-insulina, pueden ser anti-GAT65, por ejemplo, también anti-zinc, entre otros, lo cual, junto a la infiltración de linfocitos y de macrófagos, va a terminar haciendo que las células de los islotes se terminen inflamando y van a terminar reduciendo la producción de insulina que va a tener. Entonces, luego de esto vamos a pasar ya a lo que vendría a ser la clínica de intolerancia a la glucosa y finalmente ya el inicio de la sintomatología o de la parte visible clínica como tal, ¿no?
Entonces, no solamente va a estar como esta parte de fisiopatología, sino que también vamos a tener cómo es que esto va a ir afectando a la masa de lo que vendrían a ser las células betas del páncreas. Como ven, hay como colorcitos. Entonces, bueno, el gatillante va a precipitarse o va a funcionar o va a actuar en una persona si es que esta persona tiene una susceptibilidad genética. Entonces, ¿qué va a pasar luego cuando se va a crear la autoinmunidad humoral junto con la infiltración de linfocitos T y macrófagos? Va a terminar dañando o generando una injuria de las células. Esta injuria o este daño se va a llamar beta insulitis. Entonces, una itis va a ser una inflamación. Inflamación. Entonces, ¿qué va a pasar con las células? Va a haber una inflamación constante de lo que vendría a ser los islotes de Langerhans. Entonces, va a haber un infiltrado inflamatorio dentro de estas células, lo cual va a terminar haciendo que la producción de insulina termine siendo insuficiente para la cantidad de glucógeno o de glucosa que va a ir ingresando al cuerpo, lo cual luego va a terminar generando la intolerancia a la glucosa como tal y va a dar un inicio a lo que vendría a ser una prediabetes tipo 1. Ya luego se va a dar ya el inicio de la clínica y se va a terminar teniendo una diabetes mellitus tipo 1 de manera per se, ¿no? Entonces, es en la parte del centro, sobre todo en la parte de la injuria de las células, donde se va a terminar dando una pérdida de una gran cantidad de lo que vendría a ser los islotes de Langerhans, lo cual también va a terminar afectando la mucosa de las células beta y va a terminar generando ya la diabetes, ¿no? Entonces ya va a llegar un punto en el que el desequilibrio entre la producción de insulina y el ingreso de glucosa al cuerpo de la persona va a terminar desequilibrándose. Entonces esto va a terminar dando la clínica. ¿Ok? Entonces, bien, ¿cómo es que yo voy a reconocer o cómo es que generalmente puede venir mi paciente a consulta? ¿O qué es lo que tengo que sospechar o cómo puedo sospechar yo que es un paciente de diabetes mellitus tipo 1? Generalmente son personas jóvenes, menos de 30 años. Lo ideal es entre niños y adolescentes. Como bien saben, va a ser una diabetes temprana, también algunos le dicen diabetes temprana o diabetes de los adolescentes, ¿no? Porque van a tener una predisposición genética a desarrollar también esta enfermedad. Luego también pueden tener, por ejemplo, carga genética moderada o pueden venir también con algunas enfermedades autoinmunes asociadas, no solamente con diabetes. O incluso la diabetes podría ser como la primera enfermedad que se va a ir generando para luego dar otras enfermedades autoinmunes también concomitantes. Generalmente es un paciente atlético, no es un paciente como generalmente vemos en la diabetes mellitus tipo 2, que es por sedentarismo, es una persona aumentada de peso, subida de peso, no. A veces en la diabetes mellitus tipo 1 viene un paciente joven que no tiene mala alimentación, que es eutrófico, delgado, pero que tiene un inicio rápido y generalmente los diabetes mellitus tipo 1 van a debutar con una cetoacidosis diabética. ¿Qué significa esto? Lo vamos a ver más adelante, pero es una crisis hiperglicémica. Entonces, las personas no se suelen dar cuenta que tienen la diabetes hasta que ya entran a un estado de CAT, lo cual los va a llevar a la consulta y cuando le van a hacer el hemoglucotest va a salir la glucosa por los cielos. Entonces, dentro de los exámenes de laboratorio que, por ejemplo, podrían sernos de utilidad y que nos ayudarían mucho a diferenciar una diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, va a ser el péptido C, que se va a encontrar bajo. ¿Qué va a hacer o qué va a evaluar el péptido C? Nos va a ayudar a ver la reserva de insulina que va a tener el cuerpo. Reserva de insulina. Entonces, este péptido C va a estar bajo y los autoanticuerpos o los anticuerpos de las células beta del páncreas van a estar aumentados o van a ser positivos, a diferencia de lo que vendría a ser en una diabetes mellitus tipo 2. Entonces, básicamente esto es lo principal que debemos conocer de la diabetes tipo 1. El tratamiento va a ser con insulina. Más adelante vamos a ver los fármacos antidiabéticos, que sí he visto algunas preguntas. En cuanto a la insulina, creo que lo que más tendrían que recordar, más que quizás las dosis como tal, en ese momento sería recordar las generalidades. La insulina se suele aplicar en diferentes partes del cuerpo, sin embargo, por ejemplo, se aplica umbilical, también se puede aplicar en la nalga, en el glúteo, de manera indiferenciada. En teoría, no debería causar una respuesta diferente. Sin embargo, por ejemplo, si es que lo aplicamos en el muslo,
y hacemos ejercicio, esto puede hacer que el metabolismo de la insulina sea mucho más rápido. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que un día se aplica en el muslo y el otro día se aplica alrededor del ombligo, entonces ahí sí va a sentir el cuerpo la diferencia. Entonces, la idea es que se pueda rotar para que no se genere una fibrosis del tejido adiposo en el que se está aplicando la insulina, pero que se pueda rotar en el lugar seleccionado o en el grupo muscular seleccionado. ¿Ok? Entonces, creo que es solamente eso. Creo que he visto una pregunta sobre la rotación del lugar en el que se coloca la insulina. Y luego ya, entre otras diabetes, tenemos, por ejemplo, a las diabetes secundarias. Estas generalmente se van a dar por una disfunción del páncreas, también puede haber por algún tipo de cáncer de páncreas, adenoma, que va a producir glucagomas o enfermedad de Cushing, o también el uso prolongado de corticoides, que también puede terminar generando la formación o la producción de una diabetes secundaria. Otra importante que sí merece la pena como demorarnos un ratito es la diabetes gestacional. Esta va a ser diagnosticada a partir del segundo trimestre, es decir, aquellas diabetes que van a ser diagnosticadas desde el segundo o el tercer trimestre sí van a cumplir los criterios de diabetes gestacional. Si tenemos una paciente embarazada que viene con glucosa alta en el primer trimestre, lo más probable es que no sea una diabetes gestacional, ya que al hablar de diabetes gestacional estamos induciendo que la causa va a ser los cambios fisiológicos que está teniendo la mujer durante el embarazo. Sin embargo, si es que la paciente tiene estos cambios, sobre todo en la glucosa desde el primer trimestre, significa que lo más probable es que la paciente ya haya tenido una diabetes que no ha tenido una descompensación y por eso no se dio cuenta antes. Pero para hablar de una diabetes gestacional, recuerden que sea el diagnóstico o la presencia del aumento de glucosa a partir del segundo trimestre, es decir, segundo o tercer trimestre, sin haber tenido un diagnóstico previo de diabetes antes del embarazo, claro. Y bueno, generalmente se hace, o bueno, se indica en algunas, he visto algunas diapositivas que han mencionado que el examen único que se puede tomar en una gestante, por ejemplo, es la glucosa en ayunas. Si viene una gestante y le hacemos glucosa en ayunas y tiene más de 92, ya podríamos hacer el diagnóstico de lo que vendría a ser diabetes gestacional. Y bueno, también dentro de otras diabetes tenemos a la diabetes MODY, que va a tener o va a ser caracterizada por una mutación puntual. Es una forma rara, también hereditaria de lo que vendría a ser una diabetes, pero va a ser causada por una mutación puntual en un gen específico. Entonces, por eso también se llama monogénica. Bueno, eso sería todo en cuanto a diabetes tipo 1 y otras diabetes. Ahora sí vamos a pasar como a la carnecita del tema de diabetes, que va a ser diabetes mellitus tipo 2. En este caso vamos a estar hablando de una resistencia a la insulina, o bueno, va a ser una enfermedad metabólica causada tanto por factores genéticos y ambientales, sobre todo esto es importante, y ambientales, que van a terminar produciendo una resistencia a la insulina y también una menor actividad de lo que vendrían a ser las células beta del páncreas. ¿Ok? Va a ser el tipo de diabetes más frecuente, entre un 80 o un 90% de pacientes que van a tener diabetes, la causa va a ser una diabetes tipo 2. Y bueno, dentro de esto vamos a tener lo principal en cuanto a la fisiopatología. Hay que recordar el octeto de Defronzo. ¿Ok? Aquí nos habla que la causa principal y fundamental va a ser la hiperglicemia. ¿Ok? Entonces tenemos una hiperglicemia, lo cual va a terminar afectando, bueno, hay que recordar también que la diabetes va a ser una enfermedad multisistémica, no solamente va a afectar a un sistema, sino que como va a haber un daño vascular continuo, va a terminar afectando diferentes sistemas en el cuerpo humano. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que las células beta del páncreas van a terminar disminuyendo su producción de insulina, pero también la insulina que van a producir no va a ser captada, entre comillas, de manera adecuada, lo cual va a terminar afectando diferentes hormonas. Por ejemplo, perdón, las incretinas van a tener una pérdida de su efecto y las incretinas van a ayudarnos a regular lo que vendría a ser la saciedad y el hambre. Luego también va a haber un defecto en las células alfa y va a terminar habiendo un aumento de glucagón, lo cual todas estas combinaciones van a terminar generando finalmente un aumento de la glicemia, es decir, un aumento de la glucosa en sangre, lo cual va a terminar dañando diferentes órganos, como ya mencionamos. Por ejemplo, el riñón, también el estómago, pueden terminar habiendo una inflamación crónica que no solamente va a afectar a los vasos, sino que puede terminar afectando a los tejidos de diferentes órganos. En este caso, también el colon se va a ver afectado, incluso también puede haber afectación del cerebro.
En cuanto a la resistencia a la insulina, se va a generar sobre todo en el tejido adiposo, el tejido muscular y el hígado, ¿ok? ¿Qué pasa en el tejido adiposo? El tejido adiposo va a haber un incremento de la lipólisis. ¿Qué significa esto? El tejido adiposo va a llegar a un punto en el que no va a poder captar la glucosa y va a comenzar a romper los ácidos grasos para poder generar insulina, perdón, para poder generar energía. Entonces, al romper estas grasas para poder generar su energía, va a terminar aumentando la liberación de los ácidos grasos, que van a ser como las moléculas pequeñas de esta grasa, que va a terminar aumentando o generando más ácidos grasos en el cuerpo, lo cual va a terminar haciendo una lipotoxicidad. Entonces va a terminar intentando como protegerse de no quedarse sin energía, pero va a terminar haciendo un daño mayor en el cuerpo. ¿Ok? Entonces, eso es lo más importante a recordar en el objeto de Fronzo. Y luego también, luego también hay que recordar que la diabetes no va a ser un proceso lineal. Y generalmente, bueno, supongo que también han escuchado dentro de sus clases y también en consulta, que la diabetes no es que si hoy me diagnostican diabetes, significa que a partir de hoy tengo diabetes. Significa que la enfermedad y la progresión que hemos visto en la fisiopatología y los cambios que están habiendo no son de ahora, sino que son aproximadamente hace 10 años atrás. ¿Por qué? Porque el cuerpo cuando tiene algún desbalance siempre va a intentar regularse. Entonces, ¿qué va a pasar? La función de lo que vendrían a ser las células beta del páncreas va a verse disminuida o afectada y el cuerpo va a seguir manteniendo los niveles normales. Entonces va a terminar, o sea, al intentar regular esta disfunción de las células beta, va a terminar haciendo o generando una resistencia a la insulina. Va a terminar haciendo que el cuerpo esté en un estado proinflamatorio constante. Entonces, una vez que el cuerpo llega a su máximo límite de capacidad de poder autorregularse, es donde vamos a comenzar a ver una hiperglucemia descontrolada, vamos a empezar a ver la parte de sintomatología clínica. Entonces, siempre hay que tener en consideración esto, ¿no? Que la parte de la resistencia a la insulina y la hiperglicemia y todos los factores que se van a ir desarrollando no es un proceso agudo, sino que es un proceso más bien crónico. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a pasar a una de las partes que me gustan más de diabetes, que es el diagnóstico. Para el diagnóstico, bueno, ha salido una nueva guía, entonces he tratado de traer la información según la guía actualizada del 2026. Entonces, primero vamos a ver los exámenes que hay y luego vamos a ver un algoritmo que nos podría ayudar para hacer el diagnóstico correcto para un paciente que tenga diabetes, ¿ok? En cuanto al diagnóstico, vamos a tener 4 pruebas principales. Vamos a tener la glicemia en ayunas, vamos a tener la glicemia al azar, la glicemia a las 2 horas o el test de tolerancia oral a la glucosa y también la medición de lo que vendría a ser la hemoglobina glicosilada. Bien, ok. Primero, vamos a ver, la glicemia en ayunas. ¿Qué va a pasar? Vamos a hacer una medida de la glicemia o de la glucosa en sangre con un ayuno de mínimo 8 horas. ¿Ok? En esto vamos a tener una medida de la glucosa, sea venosa o sea arterial, y se va a medir a través del glucotés, del hemoglucotés, del dedito, ¿no? Entonces, vamos a tener valores de normalidad, vamos a tener valores de prediabetes y vamos a tener ya valores de diabetes, que nos harían sospechar de una diabetes. En cuanto a normalidad, va a ser en valores menores de 100, en prediabetes de 100 a 120 y en diabetes mayor o igual a 126. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, viene mi paciente, le tomo su glicemia al azar, basal, perdón, o su glicemia en ayunas y me sale entre 100 y 125? Yo, el diagnóstico que se le va a dar al paciente es que va a haber una glicemia alterada en ayunas, ¿ok? Sobre todo los de LOA, a veces es importante los términos porque al doctor Calderón le gusta como ser muy específico en cuanto a los exámenes diagnósticos. Entonces, aquí no vamos a hablar, o sea, puede que no te ponga la alternativa de una prediabetes, pero lo que sí te va a poner va a ser que tienes una glicemia alterada en ayunas. Alterada en ayunas. ¿Ok? Ya. Entonces, podemos decir que el paciente está en prediabetes o como que mucho más elegante o más específico que nuestro paciente tiene una glicemia alterada en ayunas, ¿ok? Luego vamos a tener la glicemia al azar. ¿En qué va a consistir la glicemia al azar? Va a ser una medida de la glucosa en cualquier momento del día en el paciente. Pero entonces, si esto se puede hacer en cualquier momento, sin preparación, sin ayunas, entonces, ¿que este sea el examen ideal? No.
Pasa que justo al ser en cualquier momento, no se le va a hacer a cualquier paciente tampoco. ¿En qué pacientes vamos a poder y sí se va, o sea, sí va a ser válido poder hacer ese tipo de examen? En aquellos pacientes que van a venir con la clínica evidente. La clínica evidente en diabetes mellitus tipo 2, y aquí justo me estaba olvidando de mencionar, vamos a hablar de lo que vendrían a ser las 4 Ps. Polifagia, un aumento en el hambre, en la ingesta de comidas, polidipsia, la sed, poliuria, la frecuencia no, es el volumen aumentado de lo que vendría a ser la orina, es decir, no necesariamente un paciente que vaya cada rato al baño, sino que finalmente tenga mayor volumen de excreción urinaria en un día a comparación de antes. Entonces, eso, poliuria y luego también una pérdida de peso evidente. ¿Ok? Entonces, si el paciente ya viene con nuestras 4 Ps y de las 4, ¿cuál va a ser más importante o más predominante? O cuál, por ejemplo, puede que el paciente no tenga 4, que tenga 2, que tenga 3, ok, pero cuál sí o sí tiene que estar para yo considerarlo la pérdida de peso. La pérdida de peso va a ser el más sensible. Entonces, si es que viene un paciente con pérdida de peso y polifagia, entonces ya puedo estar considerándolo para hacerle una glicemia al azar. Pero si me viene, no sé, solo con polifagia, no. Entonces hay que ver si es que tiene alguna otra causa de la polifagia o tal vez en poliuria puede haber otro tipo de causas que, bueno, van a ir conociendo más adelante con las especialidades también. Entonces, ¿qué pasa si es que viene un paciente con las 4 Ps, viene con la clínica evidente o que incluso puede venir en una crisis hiperglicémica? Es decir, con la glucosa por los cielos. Entonces, basta con una sola medida de este examen para yo ya confirmar y decir, ok, mi paciente tiene diabetes mellitus. Entonces, ese es el único examen que se necesita una sola medida. Los demás vamos a ver que no van a ser tan fáciles. Entonces, ya. Entonces, aquí la medida para hablar de diabetes mellitus va a ser de 200 a más. Si mi paciente viene con clínica, le tomo el examen y tiene más de 200, diabetes. Si mi paciente viene, no sé, por ejemplo, en cetoacidosis diabética, que es lo que estábamos mencionando hace rato, o viene en una crisis hiperglicémica con más de 200 de glucosa, entonces ya le vamos a catalogar como una diabetes mellitus. ¿Ok? Eso solamente en el examen de glicemia al azar. Listo. Luego tenemos la glicemia a las 2 horas o el test de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cómo se hace esto? Se hace una sobrecarga oral de glucosa de 75 gramos, y a través de una bebida. Se le hace beber al paciente, se le hace esperar 2 horas y luego se le hace la medición de la glucosa en sangre. ¿Ok? Aquí vamos a tener valores de normalidad, de prediabetes y de diabetes. Lo mismo. En normalidad vamos a tener valores de glucosa menos de 140, en prediabetes de 140 a 199 y de diabetes de 200 a más. Pero, ¿cuál va a ser el nombre formal si es que encontramos a un paciente entre 140 y 199? Vamos a hablar que nuestro paciente tiene intolerancia. Como es un test de tolerancia, ¿qué pasa si es que nuestro paciente no sale ni normal ni con la patología? Entonces va a tener una intolerancia oral a la glucosa. A la glucosa. Entonces, en el examen les puede venir, no sé, un paciente que viene con una glicemia a las 2 horas o un test de tolerancia oral en 150. Entonces, ¿cómo catalogaría usted a su paciente? ¿Ok? Entonces, el paciente no está sin diabetes, no tiene diabetes, sino que se encuentra en un estado de intolerancia oral a la glucosa. ¿Ok? Y luego tenemos el examen de hemoglobina glicosilada. Esto se va a medir en porcentaje y nos va a ayudar a ver la unión o la preferencia que va a tener la hemoglobina con la glucosa. Entonces, como sabemos, la hemoglobina tiene un periodo de vigencia de 3 meses. Entonces, este examen no necesita una preparación previa, ya que no nos va a medir solo la glucosa de ayer o de la semana o de este último mes, sino que va a estar considerando los 3 últimos meses de vida que está teniendo el eritrocito en el que estamos midiendo en este momento. Entonces, ¿qué es lo que va a medir? Va a medir la glicosilación de las proteínas. Entonces, bueno, es un indicador de cronicidad, por eso es que no necesita de cronicidad. Por eso no necesita ningún tipo de preparación, no necesito pedirle al paciente que esté en ayunas ni nada. Entonces, igual, nos va a dar valores de normalidad, de prediabetes y de diabetes. De normalidad, menores de 5.7, de prediabetes entre 5.7 y 6.4, y ya una diabetes vamos a estar hablando a partir de 6.5 a más. ¿Ok? Eh, todos los exámenes que les he puesto estrellita, tanto la glicemia en ayunas, la glicemia a las 2 horas, o también conocido como el test oral a la glucosa, o la hemoglobina glicosilada, van a requerir al menos 2 o más exámenes, o sea, 2 o más exámenes con diabetes.
para poder decir ya que, que tenemos un paciente con diabetes mellitus. ¿Ok? Bien, entonces ahora vamos a pasar a lo que vendría a ser, no, no, el algoritmo diagnóstico. ¿Ok? Ya vino, ok, pero tengo tantos exámenes, pero ¿y cómo sé cuál hacerle? Les voy a hacer todos son lo mismo, no importa cuál le haga. No, 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 ok. Vamos a tener, primero vamos a ver este algoritmo diagnóstico y luego les voy a ir diciendo más o menos cómo es que está la guía del MINSA para poder realizar de manera ordenada y qué exámenes se preferiría, teniendo en cuenta también la disponibilidad que tenemos en el Ministerio de Salud de nuestro país. ¿Ok? Primero vamos a tener, ¿qué pasa si es que viene un paciente que tiene la clínica? ¿Ok? Primero me voy a preguntar, mi paciente está viniendo a consulta, ¿ok? ¿Tiene los signos y síntomas de diabetes, las 4 Ps? Si no las tiene, me vuelvo a preguntar, ¿es un paciente obeso o tiene factores de riesgo? Por ejemplo, tiene hipertensión, enfermedad renal, tiene una enfermedad cardiovascular, tiene antecedentes de familia con diabetes, con hipertensión. Si es así, le puedo realizar cualquier prueba, ¿ok? Tiene que, o sea, ya, es obeso, tiene factores de riesgo, ya, ok. Le tomo la prueba y luego tengo que tener la confirmación en 2 tomas, en 2 ocasiones distintas o en 2 pruebas distintas el mismo día. Por ejemplo, si le voy a tomar la misma prueba, que sean en días o en tiempos diferentes. Si le voy a tomar pruebas distintas, pueden ser en el mismo día, ¿ok? Pero, por ejemplo, si es que mi paciente no es obeso, no tiene factores de riesgo, me pregunto, ¿mi paciente es mayor de 35 años? Si no es mayor de 35 años, ahí queda. Le digo, ok, señor, muchas gracias, todavía usted no entra en el rango para poder hacer la medición de diabetes. Pero ¿qué pasa si mi paciente sí es mayor de 35 años? Entonces vuelvo al caso, ¿no? Le puedo realizar cualquier prueba, la que se encuentre en mi centro de salud. En caso de ser positiva, hago igual, ¿no? La confirmación con 2 pruebas positivas para diabetes. Entonces puedo medirle con otro examen en ese mismo día o puedo esperar dentro de las 72 horas al siguiente examen con la misma prueba, ¿ok? Pero Vilma, ¿qué pasa si es que el paciente sí venía con sintomatología? Ok, si viene, le tomamos primero una glucosa al azar. Vemos si es que el paciente tiene más de 200 en la prueba o igual ya sabemos que estamos hablando de diabetes. Si tenemos sospecha, vamos a hacer lo mismo. Le vamos a realizar cualquier prueba. En caso de ser positiva, vamos a confirmarla con 2 pruebas positivas diferentes el mismo día o con la misma prueba en un plazo no menor de 72 horas de separación. ¿Ok? Y bueno, aquí está lo mismo, ¿no? Puede ser cualquier prueba, la toma de glucosa en ayunas, el test de tolerancia oral a la glucosa y la medición de hemoglobina glicosilada. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si es que estamos en un centro de salud MINSA? Lo mismo, vamos a ver si es que nuestro paciente tiene la sintomatología. Si tiene la sintomatología, el primer examen, y esto es algo que los que están en LOA, por favor, estén atentos, porque el doctor Calderón suele recordar mucho, no sé qué tanto en las otras sedes, pero igual es el protocolo del MINSA, entonces igual para todos les va a servir. Lo primero que tenemos que tomar, si es que el paciente tiene síntomas, es lo mismo, la glucosa al azar, la glicemia al azar. Entonces, si sale más de 200, ya, diabetes. Pero si es que mi paciente no viene con todas las 4 Ps, no viene con toda la clínica, lo primero que vamos a tomar va a ser una glicemia en ayunas. ¿Por qué? Porque es la prueba que vamos a tener a la mano, es la prueba que no va a faltar en la posta y es una prueba sencilla de realizar, ¿ok? Entonces es una prueba que sí vamos a poder realizar y también vamos a poder ver su resultado pronto. Entonces ahí vemos, ¿no? Si es que se encuentra normal, si es que se encuentra en prediabetes o si se encuentra en diabetes. Aquí era menos de 100, aquí era de 100 a 125 y aquí era de 126 a más. ¿Ok? Entonces, ok, ¿qué pasa si es que, por ejemplo, mi paciente sale con la prueba positiva de diabetes? Le voy a repetir la glicemia en ayunas, pero con un lapso de tiempo dentro de las 72 horas. ¿Ok? Tampoco le puedo repetir ahí mismo, no. Entonces, si me vuelve a salir positivo, más de 126, ya, tiene diabetes mellitus. Si no, vamos a seguir el otro camino. Si es que mi paciente tiene prediabetes, lo que le vamos a tomar va a ser otra prueba. Si es que mi paciente ya está ahí, la idea es poder tomarle otra prueba para poder ver si es que el paciente finalmente tiene la glicemia alterada o si sí tiene una intolerancia. Entonces, la segunda prueba que vamos a tener en consideración va a ser el test de tolerancia oral a la glucosa. ¿Ok?
Si esta, y aquí lo mismo, vamos a ver si es que sale normal, si es que salen prediabetes o si salen diabetes. ¿Ok? Igual, si es que mi paciente sale en la segunda prueba de glicemia en ayunas negativo, ok, entonces ya tengo un positivo que me estaba indicando que probablemente tenía diabetes. Entonces, luego me sale negativo dentro de las 72 horas. Entonces, le hago otro examen. A lo mejor solamente tiene una glicemia alterada en ayunas, o sea, si le toman ayunas, ese va a ser el problema. Entonces, ahí puedo orientar mi tratamiento. Entonces, para ver si realmente tiene una intolerancia a la glucosa, le vamos a hacer el test de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, aquí vamos a ver, ¿no? Igual, es menos de 140 a 199 y mayor o igual de 200. Entonces, si me sale aquí, ya, entonces mi paciente tiene diabetes. Si me sale aquí, tener una prediabetes. Y si viene de este lado, si viene de un paciente que ya tenía una de diabetes positivo, luego me sale un negativo y luego la tolerancia me sale en prediabetes, lo más probable es que el paciente haya tenido una alteración en esta prueba, pero que finalmente ya dos me están confirmando que no tiene. Está teniendo sus picos de hiperglicemia. ¿Ok? Sé que es algo medio complicado, pero generalmente es para ver el orden. El primer examen que debemos tener en cuenta va a ser la glicemia en ayunas. Luego, si es que ya me va fallando, el test de tolerancia oral. ¿Ok? La hemoglobina glicosilada, me dirán, pero esa me va a dar un porcentaje más verídico, me va a dar una respuesta mejor porque me va a venir los 3 últimos meses. Ok, es cierto, pero es una prueba más difícil de poder encontrar y probablemente el paciente no se la vaya a hacer porque a veces está más cara. Y luego también vamos a tener un resultado igual. Si es que ese sale positivo, vamos a tener que considerar otra prueba. Tampoco es que con esa prueba de hemoglobina glicosilada es una sola prueba ya y ya. No, la única que es una sola prueba y ya es la glicemia al azar cuando el paciente tiene sintomatología. Si no, igual voy a tener que pedir 2 pruebas confirmatorias positivas. ¿Ok? Entonces, por eso es que no se usa de manera, en primera instancia, al menos no en cuanto al protocolo de MINSA. Luego, bueno, aquí solamente para decir que los prediabéticos tienen que controlarse de manera anual y las mujeres que han tenido diabetes gestacional en cada 1 a 3 años tienen que volver a controlarse porque tienden a tener un riesgo mayor de volver de generar una diabetes mellitus. Y luego, la sospecha de diabetes mellitus tipo 1 se puede confirmar con lo que vendría a ser el dosaje de anticuerpos contra los islotes. Bien, luego vamos a tener la parte del tratamiento. ¿Ok? ¿Qué fármacos vamos a usar? Como les mencioné, en cuanto a la diabetes mellitus tipo 1, se va a preferir el uso de lo que vendría a ser la insulina. No creo que les venga la parte de qué insulina usar y tal. Igual vamos a tener a las insulinas prandiales y a las basales. Entonces, no voy a ahondar mucho en esto porque he visto más preguntas sobre algunos antidiabéticos como tal. ¿Ok? Solamente lo importante y lo que sí he visto pregunta es qué pasa si es que el paciente con insulina se pone la insulina en el mismo lugar mucho tiempo. Puede generar una lipodistrofia, va a generar una atrofia de lo que vendría a ser el lugar en el que se está inyectando. Pero también, si es que hay un cambio muy brusco en cuanto al lugar, por ejemplo, se pone en el glúteo un día, se pone en el muslo otro día, en el abdomen otro día, entonces ahí sí va a haber una diferencia en cuanto a la absorción y el metabolismo del medicamento y puede terminar causando efectos secundarios en el paciente en cuanto a su tratamiento, ¿sí? Solamente eso. Y bueno, en cuanto al tratamiento ya para diabetes tipo 2, he traído un cuadrito que hice hace un tiempo. No sé si es que alguno ve por ahí la serie, pero es para recordar más o menos cómo es que van a actuar, ¿ok? Bien, así rapidito, nada más. Aquí está Dipper y se va a asemejar a lo que vendría a ser los inhibidores de PP4. Aquí básicamente va a actuar o va a ir de la mano con las incretinas. ¿Ok? Entonces, el DPP4 van a ser todos los que van a terminar en gliptinas, ¿ok?
y va a tener van a aumentar el tiempo de vida de lo que vendrían a ser las incretinas. Por eso es que aumenta, gira, gira incretina. Entonces, va a ir directamente relacionado con lo que vendría a ser las incretinas. Luego, los fármacos más seguros, los más fácil de recordar, los que tienen el corazón. Mabel, Diper, no, Mabel, Cerdito, Pato y el tío Stan. Están de ISGLT2. Está cerca del baño porque te manda al baño. Es decir, que va a tener el cuidado necesario con lo que vendría a ser tu riñón y también con el corazón. Luego, Mabel de metformina, la reina del baile, está mareada. Entonces, dentro de los efectos secundarios que vi que les pueden preguntar, es que va a tener efectos gastrointestinales. Puede tener como efecto secundario de mayor riesgo a la acidosis láctica y dentro de los menores, náuseas o vómitos. Y luego, Gran Pato va a ser GLP-1, entonces corre, corre cerdito. Los GLP-1 van a ser fármacos jóvenes o actuales que van a estar terminando en lo que vendría a ser TIDE, el senaglutide, por ejemplo. Y va a tener un efecto similar, está cerca de Diper porque también va a actuar de manera similar a la incretina. Es decir, va a terminar aumentando los niveles de insulina en sangre y va a terminar disminuyendo los niveles de glucagón. Luego ya, las sulfonilurias, las que están en rojo son las que van a tener efectos secundarios más riesgosos, entonces son con las cuales tenemos que tener mucho más cuidado. La insulina, que puede causar hipoglicemia, los tres son hipoglicemiantes, tanto las sulfonilurias, la insulina y las meglitidinas. Pero luego lo que tenemos que tener cuidado solamente son con el riesgo de la disminución brusca de lo que vendría a ser la hipoglicemia. Y eso en cuanto a la insulina. De los tres, la insulina va a ser el más peligroso. ¿Ok? Luego, las glitazonas. Las glitazonas van a actuar de manera periférica, es decir, alrededor del cuerpo, en el músculo o en la grasa. Dentro de los efectos secundarios puede ser edema o aumento de peso. ¿Ok? Eso es algo rápido. Los más seguros, si es que les preguntan el tratamiento de preferencia que vamos a usar, siempre los inhibidores de SGLT2. ¿Por qué? Porque van a terminar teniendo efectos cardioprotectores y también van a cuidar si es que un paciente tiene enfermedad renal. Entonces son buenos tanto para el corazón como para el riñón. ¿Ok? Luego, los verdes son los más seguros. Yo creo que eso es lo más importante, no creo que les tome mucho, eso suele venir más en lo que vendría a ser en los exámenes de fármaco. Y luego ya la parte importante que sí también suele venir son las complicaciones de diabetes mellitus. Aquí vamos a tener lo que vendrían a ser las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas. Dentro de las complicaciones agudas, básicamente vamos a recordar a lo que vendría a ser el efecto a nivel de los gases que va a tener la diabetes. ¿Qué es lo que puede causar la diabetes? Puede causar una acidosis. Sí. Lo que pasa es que aquí hay que recordarlo. Ácido. La glucosa va a ser ácida o la glucosa está ácida. Así lo vamos a recordar, ¿ok? La glucosa. Ya. Es como las gomitas ácidas. La glucosa está ácida, dulce con ácido. ¿Y qué es lo que puede terminar causando? Primero, la hipoglicemia, que va a ser generalmente secundaria, o sea, la causa principal en un paciente diabético que va a tener hipoglicemia va a ser fármacos, la causa principal. La causa principal. La causa principal va a ser el tratamiento, los fármacos. O también, por ejemplo, ¿qué pasa si es que les preguntan? Hay un paciente que está internado, lleva internado 2 semanas y está haciendo hipoglicemia. ¿Cuál es la causa principal o en qué sospecharíamos primero? En fármacos, porque probablemente el paciente haya sido detectado de diabetes y probablemente esté usando algún tipo de fármaco. Me parece que eso viene en una planchita. Entonces, siempre la principal causa de hipoglicemia en un paciente hospitalizado o en un paciente con diabetes van a ser el tratamiento, los fármacos. ¿Ok? Y luego vamos a tener ya crisis de hiperglicemia, la glucosa elevadísima, hiperglicemia. Aquí vamos a tener al estado hiperosmolar hiperglicémico y también a la cetoacidosis diabética. Eso lo vamos a ver ahorita. Ya, y aquí me interesa que lo recuerden porque también los doctores suelen preguntar cuál no es una complicación micro, cuál no es una complicación macro. Entonces, he tratado de traerles cositas para que lo recuerden. Ambas van a ser crónicas, ambas se van a ver a largo plazo, no van a ser agudas. Y aquí vamos a tener micro y el macro. El micro, lo chiquito, ¿qué es lo que no debemos hacer o qué es lo que no se debería hacer en teoría? No deberíamos tomar ron. Entonces, lo chiquito o lo micro va a ser el ron.
¿Y qué significa RON? R de riñón, va a afectar el riñón, el O, el ojo y N, los nervios. Es decir, por ejemplo, si tenemos una retinopatía diabética, va a ser una complicación micro o macro, va a ser una complicación crónica o aguda. Entonces va a ser una complicación crónica, microvascular. Y luego, igual, si tenemos alguna afectación renal o alguna glomerulopatía o algo que afecta al riñón y relacionado a la diabetes, va a ser micro. Entonces, RON, micro. Y macro, vamos a acordar de los PCs. Entonces, P de periferia, cualquier alteración, por ejemplo, alguna alteración arterial o, por ejemplo, si es que tenemos un paciente que tiene claudicación o que tiene gangrena o algo de manera periférica, alguna alteración arterial periférica va a ser macro. Luego también cualquier alteración en el corazón y en el cerebro van a ser macro. ¿Por qué? También porque son grandes, o sea, son órganos grandes hoy muy importantes. Entonces, el cerebro, el corazón y la periferia. ¿Ok? Luego vamos a tener la diferencia entre lo que vendría a ser la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico. Aquí sí es importante que lo puedan recordar porque suelen venir como que la clínica o el paciente y te dicen cuál es la causa principal. Entonces, primero, ¿qué es la cetoacidosis diabética? Le puse 1 y 2 para que se acuerden con qué tipo de diabetes suelen debutar. La cetoacidosis diabética va a ser una deficiencia absoluta de insulina. ¿Recuerdan cuál era la deficiencia absoluta? Era la diabetes mellitus tipo 1. Entonces va a ser relacionado, incluso es la crisis relacionada que va a dar el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Los pacientes suelen diagnosticar o suelen tener su diagnóstico con una crisis y generalmente esa crisis es una CAT. ¿Cómo va a venir mi paciente? Mi paciente va a venir con respiración de Kussmaul, con una respiración secundaria a la acidosis metabólica que se está generando. También puede venir un paciente, puede venirme deshidratado, con trastorno del sensorio, con vómitos, con náuseas y sobre todo con aliento cetónico, un aliento medio a fruta, manzana. ¿Por qué? Porque se está generando toda esta cetoacidosis, entonces va a terminar también generando ese tipo de aliento o ese tipo de dolor característico en nuestro paciente. ¿Ok? ¿Qué voy a encontrar o cuáles van a ser las características que voy a encontrar en mis exámenes de laboratorio? La glucosa puede estar mayor o igual a 200, pero también vamos a encontrar en el AGA una acidosis metabólica. También en orina o en plasma podemos encontrar la presencia de cetonas. Y como va a estar en un estado de acidosis, mi pH tiene que estar menor de 7.3, con un anión GAP elevado, más de 10, y un bicarbonato bajo, ¿no? Menos de 18. Por el contrario, el estado hiperosmolar hiperglicémico es el segundo, es decir, va a estar más relacionado con diabetes mellitus tipo 2, generalmente en pacientes adultos mayores. Entonces, aquí, a diferencia del primero, de la cetoacidosis, va a ser una deficiencia también de insulina, pero va a ser una deficiencia relativa, ¿ok? El paciente va a tener insulina, pero no va a poder actuar bien en el cuerpo. Entonces, va a terminar causando este daño. ¿Ok? ¿Cómo va a venir mi paciente? Acuérdense de Bob Esponja en sus días malos. Bob Esponja todo achicharrado, todo seco. Aquí vamos a tener un paciente con shock, en una alteración neurológica y también con una deshidratación crónica marcada. En los exámenes de laboratorio, los exámenes auxiliares, la glucosa, a diferencia, lo principal en la cetoacidosis diabética es que vamos a encontrar una acidosis metabólica y vamos a encontrar cetonas en orina. A diferencia de un estado hiperosmolar hiperglicémico, que la glucosa va a ser mayor de 600, por favor. Tengan en cuenta esto porque les ponen la medida de los exámenes y tiene la clínica o te dice que viene deshidratado y que tiene igual tiene el sensor alterado y lo primero que piensan es en cetoacidosis diabética. Pero no, hay que ver cuánto está la glucosa. Incluso también pueden haber trastornos mixtos en los cuales se puede encontrar tanto una cetoacidosis como un estado hiperosmolar. ¿Ok? Entonces, tengan mucho cuidado con los exámenes porque les pueden estar hablando de un trastorno mixto y ustedes no se van a dar cuenta porque solamente se están centrando en 2 o 3 características específicas, ¿ok? Siempre revisen la parte de los laboratorios. Aquí no va a haber acidosis, no va a haber cetona. Y como no va a haber acidosis, al contrario, el pH va a encontrarse incrementado, más de 3, más de 7.3. El bicarbonato más de 15, mayor o igual a 15, y la osmolaridad va a ser una osmolaridad efectiva más de 300. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Lo principal, la hidratación. La hidratación va a ser idealmente con cristaloides, lactato de Ringer, pero no contamos con eso en nuestro país. Entonces, vamos a hacerlo con cloruro de sodio al 0.9%, vía endovenosa a infusión.
hasta que se pueda resolver. Sin embargo, antes de que se haga eso, siempre hay que ver el potasio. El potasio, si es que se encuentra menos de 3,5, hay que corregirlo. Si se encuentra de 3,5 a 5, hay que suplementarlo, ya que el líquido que le vamos a poner le va a poner también la insulina. Cuando le vamos a dar insulina para el tratamiento, va a terminar disminuyendo el potasio. Entonces, si es que tenemos un potasio en 3,5 a 5, hay que darle un poquito más para que el paciente cuando baje se quede en los valores normales. Si tenemos un potasio más de 5, se le inicia tratamiento de insulina normal. Y luego también hay que ir viendo, si es que nuestro paciente viene por cetoacidosis diabética, también hay que ver el bicarbonato, porque el paciente se encuentra en una acidosis. Entonces ya, con eso estaríamos cerrando diabetes. No sé si alguien tiene alguna duda. Lo otro lo vamos a pasar rapidito, así que ya, no se preocupen. Y luego igual si no terminamos las preguntas, lo puedo mandar resuelto. Así que ya. Ya. Luego vamos a tener síndrome metabólico. Bien, aquí vamos a tener principalmente van a ser aquellas anormalidades metabólicas que van a ser consideradas factores de riesgo para poder desarrollar tanto enfermedades cardiovasculares y también diabetes mellitus tipo 2. Va a ser una resistencia a la insulina asociada a lo que vendría a ser una obesidad central. Dentro de la fisiopatología, lo principal y lo que tenemos que tener en cuenta es la insulinoresistencia. Esto va a ir de la mano con la hiperinsulinemia, lo cual va a terminar afectando diferentes órganos y sumado a la obesidad central, que generalmente suelen tener nuestros pacientes y que también va a ser un criterio para el diagnóstico, vamos a ver que se va a armar todo un lío en diferentes órganos, ya que no solamente va a venir el síndrome metabólico, sino que también pueden venir enfermedades como la dislipidemia, un estado proinflamatorio, la diabetes, el estado protrombótico, lo cual va a terminar aumentando el riesgo y el empeoramiento de lo que vendría a ser el pronóstico y el diagnóstico también de nuestros pacientes. ¿Ok? Para el diagnóstico hay diferentes guías, pero la mayoría utiliza 5 puntos importantes para luego poder ver los criterios de acuerdo a cuáles se vayan a cumplir. Lo principal es la obesidad abdominal. Los valores normales, bueno, los valores para que sean positivos o si es que haya una obesidad abdominal en varones va a ser más de 102 centímetros y en mujeres más de 88 centímetros. También vamos a considerar la glicemia elevada, más de 100, a una presión arterial elevada, mayor o igual de 130/85, los triglicéridos también elevados, mayor de 150, y el colesterol HDL, que va a ser el colesterol protector, entre comillas, bajo. En varones menos de 40 y en mujeres menos de 50. Para poder hablar de diagnóstico, vamos a tener, como les dije, diferentes como criterios o diferentes formas de poder evaluar. Según la clasificación de armonización, vamos a necesitar 3 de los 5 criterios. Pero según la Asociación Latinoamericana de Diabetes, me parece, bueno, el ALAT, vamos a tener primero que tener el criterio de entrada de obesidad abdominal. ¿Qué significa esto? Que primero nuestro paciente tiene que sí o sí tener una obesidad abdominal marcada y luego va a tener que cumplir 2 de los 4 criterios restantes para poder estar hablando ya del metabólico per se. Aquí lo importante va a ser recordar las complicaciones que van a estar asociadas, sobre todo la enfermedad por hígado graso no alcohólico o la MASI. Va a ser la complicación hepática más frecuente del síndrome metabólico. Luego también puede haber asociado un síndrome de ovario metabólico poliendocrino y también puede estar relacionado a una hiperuricemia, una gota, o incluso puede terminar generando un estado proinflamatorio y protrombótico, lo cual va a alterar también la vasculatura de nuestro paciente, ¿no? El tratamiento vamos a tener el tratamiento primero de primera línea, que van a ser los cambios terapéuticos en el estilo de vida, principalmente la dieta. La dieta puede ser mediterránea o la dieta hipocalórica, también un ejercicio aeróbico. Se recomienda mínimo 150 minutos a la semana. Esto, recuérdalo bien porque hay algunos doctores que son como muy quisquillosos. ¿Cuánto tiempo se tiene que hacer o cuál es el tiempo recomendado para hacer ejercicio a la semana para un paciente? Entonces, 150 minutos por semana. Y son ejercicios aeróbicos. Y la pérdida de peso también, ¿no? Una meta del 5 al 10% del peso corporal con el que se está iniciando el tratamiento. Y luego ya, de acuerdo a la respuesta del paciente, se va a iniciar o no un tratamiento farmacológico. Este va a ser individualizado y va a depender mucho de los criterios diagnósticos que está teniendo nuestro paciente. Por ejemplo, si la glucosa se mantiene alterada o incluso el paciente tiene prediabetes con factores de riesgo, se le va a iniciar metformina. Si los triglicéridos están elevados, están muy elevados, más de 500,
se le va a iniciar fibratos. Eso lo vamos a ver en un ratito con dislipidemias. Y luego, si persiste el HTA, también le vamos a iniciar YECA o ARA, que van a ser los antihipertensivos más tranquilos cuando tenemos un paciente con riesgo. Bien, eso es todo lo que tienen que recordar sobre síndrome metabólico. Luego viene la parte de dislipidemias. Lo principal que hay que recordar de dislipidemias es que va a ser una alteración marcada de los niveles de colesterol y triglicéridos. ¿Ok? Pueden ser separados, pueden ser juntos, pero va a ser un aumento en cuanto a colesterol y o triglicéridos. Ok, su etiología o sus causas pueden ser de dos tipos. Vamos a tener las primarias y vamos a tener las secundarias. Dentro de la primaria, lo principal va a ser la causa genética. Aquí puede verse, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar, es decir, va a haber un aumento en lo que vendría a ser el LDL, el colesterol LDL, o también un hipertrigliceridemia familiar, que va a ser el aumento de lo que vendría a ser el VLDL. Aquí vamos a tener a pacientes jóvenes que no van a tener algún riesgo o algún factor cardiovascular, pero sí van a tener un aumento en sus niveles de colesterol y triglicéridos. Es decir, incluso el paciente puede venir sin alguna alteración física visible, pero a lo largo del tiempo, no sé, viene y te dice, doctor, estoy presentando, puede venir con clínica de santomas o santelasma o acumulación de grasa en lugares en los que no debería encontrarse. El paciente dice, pero no, yo salgo a correr, es porque tiene una predisposición genética familiar a tenerlo el colesterol y los triglicéridos elevados. Y lo principal o lo más, ya, y lo principal, lo que generalmente se suele encontrar es las dislipidemias secundarias. Aquí se está muy relacionada, muy parecido a la diabetes, va a estar relacionada al estilo de vida que está llevando nuestro paciente. Por ejemplo, si consume alcohol, si consume azúcar a grandes cantidades, si tiene una vida sedentaria, si tiene alguna otra comorbilidad, por ejemplo, si tiene síndrome nefrótico, si tiene hipotiroidismo. Entonces, todos estos estados van a terminar aumentando tanto los triglicéridos como el colesterol en nuestro paciente. ¿Ok? Y aquí también vamos a tener una estratificación de lo que vendría a ser el riesgo y las metas. Esto ya lo pueden leer, está también con guías actualizadas, pero no es algo que necesiten aprenderse. Solamente si es que lo han visto en sus clases, lo revisan por ahí, pero no es algo que suelen preguntar. ¿Ok? Lo que sí vamos a diferenciar va a ser cómo vamos a decir cuando un paciente tiene hipercolesterolemia y cuando tiene hipertrigliceridemia. ¿Ok? Aquí vamos a medir lo que dice su nombre. Primero el colesterol o también los triglicéridos. ¿Ok? En el diagnóstico para el hipercolesterolemia, perdón, vamos a tener a las características, vamos a tener primero al centro vamos a tener un corazón. ¿Por qué? Porque vamos a tener factores de riesgo cardiovasculares, factores de riesgo cardiovasculares. Entonces, de aquí vamos a partir. Si tenemos un paciente con factores de riesgo y que tiene a ver, aquí se mide el colesterol. El colesterol puede ser medido de dos formas. Puede ser medido el colesterol total o puede ser medido el colesterol LDL. En el colesterol total, para que dé positivo, para estar hablando de una hipercolesterolemia, tiene que estar más de 200. En el LDL tiene que estar más de 130. ¿Ok? Entonces aquí vamos a trabajar para el diagnóstico o la clasificación diagnóstica, vamos a trabajar con el LDL. ¿Ok? Entonces vamos a tener un paciente sin factores de riesgo cardiovasculares, un paciente con factores de riesgo cardiovasculares y un paciente que ya tiene el corazón malito, que ya ha tenido algún antecedente de patología o trastorno o enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, un paciente con un IMA, un paciente con por ejemplo, también una enfermedad cerebrovascular, o que ha tenido algún tipo de antecedente ya que lo predispone aún más. Entonces, ¿cuáles van a ser los límites? Si tenemos un paciente sin factores de riesgo, el LDL va a ser a partir de 130. Si tenemos un paciente con factores de riesgo, el LDL lo vamos a considerar a partir de 100. Y si tenemos un paciente que ya ha tenido antecedentes, el LDL va a ser de mayor a 55 para hacer no, perdón, 70 para hacer el diagnóstico. Entonces, de aquí va a ir muy relacionado al tratamiento. Aquellas personas que van a estar en el grupo de sin factores de riesgo,
pero que van a estar de 130 a 189, o bueno, van a estar aquí en este grupo, lo primero que vamos a hacer es modificar los estilos de vida. Sin embargo, ya los pacientes que van a tener riesgo, que ya van a tener antecedentes, ya les vamos a iniciar fármacos. Y los fármacos ideales o los fármacos preferidos van a ser las estatinas, ¿ok? ¿Cuál va a ser la función de estatinas? Va a hacer una disminución de lo que vendría a ser la formación de la placa de ateroma. Una disminución de la placa de ateroma. Lo cual va a terminar disminuyendo lo que vendría a ser la hipercolesterolemia y también los riesgos que trae esta enfermedad. ¿Ok? Va a evitar que se forme o que se siga uniendo el colesterol o que ya no se forme el colesterol. No se forma el colesterol. Estatina de stop, ya no. Stop. Ya no se forma el colesterol. ¿Ok? Bien. Luego vamos a tener, la hipertrigliceridemia. Igual, aquí lo que vamos a medir va a ser los triglicéridos. Y aquí vamos a tener, para el diagnóstico vamos a dividirlo en dos. En hipertrigliceridemia y en hipertrigliceridemia severa. ¿Ok? ¿Cuándo vamos a hablar de hipertrigliceridemia? Cuando va a tener triglicéridos más de 150. Y severa, como hemos visto justo en la diapo anterior, más de 500. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cuál va a ser el tratamiento? Igual, si tenemos un paciente con 150, va a ser modificación de estilo de vida. Si tenemos un paciente en severa, ya van a ser fármacos. Y en este caso, los fármacos preferidos van a ser los fibratos. ¿Cuál va a ser la función de los fibratos? Va a evitar la formación o la síntesis, disminuye o evita la formación o la síntesis de lo que vendría a ser el colesterol VLDL. ¿Ok? Entonces, dentro de tanto las estatinas como los fibratos se pueden dar tanto en hipercolesterolemia o en hipertrigliceridemia. ¿Ok? Dentro de los factores de riesgo o los efectos adversos. Lo principal van a ser las miopatías. Miopatías. Por ejemplo, si damos estatinas, ya tenemos un riesgo de que el paciente tenga miopatía. Si damos fibratos, también. Entonces, ¿qué va a pasar si los juntamos? Va a haber un riesgo mucho más aumentado. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene un trastorno mixto, es decir, va a tener tanto hipercolesterolemia como hipertrigliceridemia, lo ideal es que tengamos cuidado al momento de combinar. Dentro de, por ejemplo, las estatinas, la más conocida va a ser la atorvastatina. Atorvastatina. Y dentro de los fibratos más conocidos va a ser el gemfibrosilo. Entonces, por separados van a funcionar bien, pero si es que nuestro paciente ya está teniendo un estado mixto, no vamos a darle estos dos porque el gemfibrosilo, y me parece que lo he visto también en una pregunta, va a tener mucho más riesgo de generar miopatía cuando lo combinamos con una estatina, sobre todo con las atorvastatinas. Entonces, ¿qué va a pasar si es que tenemos un paciente que tiene los dos trastornos y necesitamos tratarlo por las dos formas? No el fármaco preferido no va a ser el gemfibrosilo. Podemos darle otro tipo de fibratos, ¿ok? He visto una pregunta que creo que decía, ¿qué fármaco se suele quitar o no se suele dar en un paciente con trastorno mixto por riesgo de miopatías? Entonces, es gemfibrosilo, por justo el riesgo aumentado le podría ser la miopatías. ¿Y cuál va a ser, o sea, si este va a ser el efecto adverso normal, cuál va a ser el efecto adverso más grave? Más grave. Si ya estamos hablando de una miopatía, una rhabdomiolisis, va a ser el efecto adverso más grave. ¿Ok? Entonces, eso es lo principal que tenemos que saber de dislipidemia. Y aquí, y ya con eso terminamos también, la parte de las vitaminas. Solamente lo principal de lo que tienen que saber, vitaminas hidrosolubles, las liposolubles y los oligoelementos. Dentro de las hidrosolubles, las principales vamos a tener a las B y al C. No, sí, el C también. A la B1 vamos a tener a la tiamina. Entonces, ¿cuál va a ser el paciente preferido o cuál va a ser el perfil del paciente? ¿Cómo es que va a venir o qué características va a tener? Generalmente va a venir un paciente alcohólico crónico o un desnutrido severo, con bajas defensas. Entonces, ¿cómo va a venir nuestro paciente o qué le va a dar? Tiamina. Le va a dar un beriberi.
Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Nuestro paciente puede venir con polineuropatía, con una pérdida en cuanto a la motricidad o una pérdida motora y también sensitiva. Puede venir con polineuropatía. También puede venir con una miocardiopatía dilatada, puede venir edematoso. Entonces, lo principal, hay que recordar cuál es la clínica o cuál es lo que se genera si es que tenemos un déficit de tiamina, el beriberi. Pero también se puede generar una encefalopatía de Wernicke. Encefalopatía de Wernicke. Aquí hay una triada, entonces aquí sí es importante que lo recuerden. Vamos a tener ataxia, el paciente va a venir atáxico, una alteración en su deambulación. También va a venir con el estado mental alterado, confundido, alterado. Y también puede venir con algún tipo de trastorno, puede venir con nistagmo. Sí, nistagmo. Entonces, si hablamos de una encefalopatía de Wernicke, va a tener alteración en la marcha, en una alteración en el estado de la atención, va a venir un paciente confundido, no te va a saber responder dónde está, no va a tener una buena respuesta y también puede venir con alteración oftalmológica, con un nistagmo. Y luego, lo peor o una de las consecuencias peores que puede venir con un paciente con deficiencia de tiamina es el síndrome de Korsakoff. Aquí va a tener una amnesia anterógrada. Amnesia, me parece que lo he visto hace tiempo, anterógrada. Ya está. Solamente recordar el nombre sobre todo. Ya, de aquí lo importante también es ver la diferencia entre lo que vendría a ser la deficiencia en el ácido fólico, en el B9 y la cobalamina, la B12. Ambas van a darnos lo que vendría a ser anemia megaloblástica. Anemia megaloblástica. ¿Ok? Va a ser una anemia con un BCM aumentado, más de 100. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? La B12 sí te va a dar síntomas neurológicos, sí, síntomas neurológicos. Pero la B9 no te va a dar síntomas neurológicos. Eso es lo principal que tienen que saber. Van a tener casi la misma clínica, pero en la cobalamina, la B12, sí va a venir un paciente con anemia megaloblástica con síntomas o con características neurológicas, mientras que en el ácido fólico no va a ser así. ¿Ok? Luego en la vitamina C, bueno, el ácido ascórbico, el escorbuto, ¿no? Escorbuto. También puede venir, por ejemplo, un paciente se lava los dientes y tiene sangrado en las encías o las encías están inflamadas o tiene mala cicatrización, pero sobre todo te va a venir un paciente con muchos escorbutos. Luego, la 3 va a ser la niacida. Ya, la 3 es importante porque te da pelagra. Y la pelagra son las 3 Ds, de dermatitis, de diarrea y de demencia. Y demencia. Y luego la piridoxina o la C, que va a dar una neuropatía periférica. La 6, una neuropatía periférica. Neuropatía periférica. Periférica. Ya. Ya. Luego vamos a tener a lo que vendrían a ser las vitaminas liposolubles. La vitamina A te va a dar una ceguera nocturna. Ceguera nocturna. O también te puede dar el ojo seco. Ya. Ah, ya. Y también, ya, esto sí es importante, las manchas de Bitot. Las manchas de Bitot va a ser como, o sea, va a ser como una plaquita o como una capita que va a estar cubriendo, como una capa blanquita, como algo que va a estar como opacando la conjuntiva. ¿Ok? Y eso se va a dar por deficiencia de vitamina A. La vitamina D te va a dar raquitismo en niños. En niños. Y osteomalacia en adultos. Osteomalacia en adultos. En adultos. Ya. La vitamina E. La vitamina Ya, la vitamina E era anemia hemolítica en niños, en prematuros era, creo.
la anemia hemolítica. Pero eso no es tan común, lo que en prematuros, sí, sí, sí. Eso no suelen preguntar tanto, lo que sí, creo que a mí me vino la A y la C, me parece, pero bueno. Y bueno, la K va a ser, dentro de los factores de coagulación, va a haber, una alteración en lo que vendría a ser el tiempo de protrombina. Alteración. Un alargamiento de lo que vendría a ser el tiempo de protrombina. Esto asócienlo porque, va a estar relacionado con los factores de coagulación. Coagulación. Ya. Y bueno, ya en cuanto a los oligoelementos, ya. En el zinc vamos a tener vamos a, vamos a tener un paciente que va a venir con dermatitis, con pérdida de cabello y con diarrea, ¿ok? Con alopecia, dermatitis y diarrea. El hierro va a haber una anemia ferropénica. Y el cobre, no me acuerdo, no me acuerdo. Pero, ya me acordé. Eran relacionadas, eran relacionadas. El hierro era la anemia ferropénica y el cobre puede dar, cuando, por ejemplo, si es que tenemos un paciente que tiene anemia, a pesar del tratamiento no está mejorando, puede haber una anemia refractaria. Sí, aquí. Entonces, en ese orden se pueden acordar, ¿no? El hierro y el cobre van juntos. Primero el hierro, la anemia ferropénica y el cobre cuando hay una anemia refractaria. Ya, no sé si es que igual quieren resolver, o de todas formas, si no les paso el PDF, porque creo que ya están cansados. No sé, Pau, ¿estás ahí? ¿O también te fuiste? O no sé si es que alguien ahí. Igual son 10 preguntas que les puedo pasar el solucionario junto con el PDF y ya con eso estaríamos dando por finalizado el repaso, chicos. ¿Aló? O Leo, no sé, ¿alguien? O todos me mutearon. Ayuda. Ya, alguien está viva. Gracias, gracias. Ya, entonces, para que también puedan aprovechar o puedan cenar o puedan descansar bien, yo les paso el solucionario de las preguntas con todo con todo lo que hemos ido apuntando. Igual, supongo que ha quedado grabación o algo para que puedan apuntar porque mi letra no es tan buena. Y cualquier duda que tengan de los temas que hemos tratado el día de hoy, lo pueden escribir con su delegado o lo pueden escribir al grupo también. Sí, chicos, espero que haya sido de su agrado y nada, ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Cuídense. Adiós.